Bien, queridos estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al último módulo de este curso de seguridad y salud en el trabajo, en el cual vamos a tocar el tema de las inspecciones de seguridad y observaciones de campo. ¿De acuerdo? Es un tema que realmente vamos a también a trabajarlo o vamos a mencionar y vamos a enseñar ciertas partes en las cuales es importante destacar o resaltar que dentro del proceso de inspecciones de seguridad lo que nos importa en realidad es que se cumpla como prevencionistas o como personas encargadas de la seguridad y salud en el trabajo, es de que se cumpla a cabalidad la prevención, es decir, que nosotros cumplamos la ley de manera inmediata. Es decir, que dentro de ello nosotros tenemos que tener una lista de verificación, los famosos checklists que ya los habíamos mencionado anteriormente, ciertos, determinar hallazgos y medidas correctivas, y sobre todo realizar el seguimiento a las acciones, ¿no? Esto me permite o nos permite a nosotros poder monitorear desde cierto punto, desde cierta perspectiva, y realizar el seguimiento a las actividades y sobre todo prevenir los accidentes e incidentes que ya habíamos hablado de ello en los módulos anteriores. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a proyectarlo. Ok. Como punto principal, los tipos de inspecciones existen: las planificadas, las no planificadas, las internas, las externas. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo un poco más resumido en este aspecto. Podríamos definir si un concepto de inspección es que en realidad tú, basándote en una inspección, tú lo que estás desarrollando es una evaluación a las condiciones de trabajo e instalaciones, equipos, procesos y sobre todo también el comportamiento de los trabajadores, con el objetivo de poder identificar ciertos aspectos, como ya los habíamos mencionado, en el caso de las condiciones las condiciones y actos inseguros, por ejemplo, detectar si es que existen desviaciones en tu sistema integrado de gestión, prevenir estos incidentes y accidentes, ojo, aquí hay un punto importante de decir, y verificar el cumplimiento legal y normativo, es decir, si es que estás cumpliendo todo a cabalidad según la ley, las normativas, incluido la normativa ISO, para que tú posteriormente puedas determinar si cumples o no cumples a través de los checklists previos de evaluación. Hay que considerar y resaltar que dentro de esto la mejora continua es un factor muy importante porque dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, el mejorar constantemente te va a permitir que los indicadores que tú manejas, pues los vayas resaltando en mejora, ¿no? Recordemos el checklist inicial, ¿no? Recordemos el ejemplo que vimos, que había un mejoramiento de un 2%. Entonces, basta que exista un incremento, así sea de 1% o de 2%, es un índice de mejora, ya que lo que proporcionas tú o según las evaluaciones que tú has alcanzado, pues inmediatamente ves que, si bien es cierto, tienes un proceso de gestión, pero a la vez está cumpliendo con la normatividad y sobre todo la prevención de riesgos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como ya les había comentado, en el tema de las inspecciones en seguridad existen inspecciones planificadas o las opinadas y no opinadas, o no opinadas en realidad. Estas inspecciones se programan, en el caso de las planificadas, se programan con anticipación. Es decir, ya vas comentando, por ejemplo, si uno es el encargado de seguridad, le comenta a un área en específico, le dices, compañero o estimado, el día tal, a las 10 de la mañana voy a pasar por tu área para hacer la inspección. Ya le estás avisando que vas a pasar a realizar estas actividades. ¿Cuál es la función de esto? Es porque en realidad existe un cronograma que te lo pide. Cuenta también con un alcance en definitoria, es decir, hacia dónde va dirigido. Y sobre todo también realizas periódicamente, lo realizas en realidad de manera periódica, es decir, dentro del cumplimiento del cronograma puedes hacerlo de manera mensual, puedes hacerlo de manera trimestral o puedes desarrollarlo de manera anual. ¿De acuerdo? Esas son formas de poder especificar cada año. Por ejemplo, desarrollas que todas las áreas hagan su inspección. Eh, lo que yo recomiendo es que dentro del mes especifique según cronograma las áreas, ¿de acuerdo? Entonces, es una recomendación, o al menos, qué es lo que yo haría, ¿no?
Evitar el tema de trabajar temas anuales con respecto a las inspecciones porque una, es muy tedioso. Se te complicaría mucho el que tengas que revisar demasiada información. Entonces, es importante que resaltemos esa particularidad, ¿no? Trabajarlo de manera mensual te ayuda bastante o implica bastante a que tú, como tal, pues establezcas un orden dentro de los documentos en sí, en tu sistema de gestión. Eh, la participación, vuelvo a decir, es que este tema de la seguridad es un tema en donde todos deben participar como tal. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad, si no participan, no te van a dar datos reales. Y recuerden que la seguridad se basa en datos reales. ¿Ok? En el caso de las inspecciones inopinadas, estudiantes, es que en este caso de las inopinadas son inspecciones que no han sido programadas a la brevedad. Es decir, yo como supervisor voy a campo y se me da la gran idea o se me ocurre la gran idea de ir al área de mantenimiento, el área que nos gusta bastante revisar, ¿no? Entonces, en este caso me voy al área de mantenimiento, no pido, bueno, les comento, ¿no? En realidad no pido que paren o paralicen las actividades, sino yo me acerco simplemente y comento de que estoy haciendo una inspección dentro del área de trabajo. Entonces voy con mi formatito y voy revisando, ¿no? Ah, ok, el señor está usando su casco, bacán, chévere. Está usando guantes, ah, bacán, bacán. Están nuevos, bien, los cuidan. Y si encuentro uno, ¿no? Ah, este señor no está usando su casco, ok. Se detectó que no está usando guantes, no ha venido con sus zapatos de seguridad, está trabajando con zapatillas. Inmediatamente, ¿qué es lo que hago? Detengo las actividades con este señor y procedo a que se retire del área. Porque en realidad esta persona que no tiene bueno, no su implemento, está trabajando de manera insegunda, para mí es un factor o un índice que podría producir un accidente. Y no me conviene a mí tener un accidentado. Entonces, ¿qué procedo? A que el señor paralice sus actividades y se retire del área de trabajo. Entonces, existen factores o existen determinantes que en realidad puede ocasionar que haya un altercado. No, pero o sea, se pone en este plan, en esta circunstancia, en este plan, ¿no? No, pero que yo ya vengo trabajando de bastante tiempo. Tú no me puedes venir a paralizar las actividades acá. Le digo, aguanten, señores, un momento. Tú podrás tener todas las experiencias necesarias, pero aquí se trabaja con seguridad. Si el señor no quiere, comenzaré a hacer mi reporte. Tú no puedes ponerte al nivel de específico a ponerte de tú a tú con el trabajador. Lo ideal es de que tú acompañes o le hagas tomar conciencia de lo que está desarrollando. Es un acto, un acto dentro de una condición que realmente pues no es la correcta. Entonces, si en una no te hace caso, en dos se vuelve terco y en tres no te responde, en una cuarta tú toma tus medidas. Ingeniero, pero ¿cuáles son esas medidas? Ah, comunica, llama. Primero al encargado. Si el encargado te dice, ok, perfecto, el señor se retira hasta colocarse su equipo de protección personal, puede ingresar, correcto, lo hace. Pero si el encargado del área no te hace caso, sube de jerarquía. Jefe de operaciones. Ok, señor jefe de operaciones, tal señor en el área de mantenimiento no está procediendo con sus actividades de manera correcta, como utilizando sus EPPs, no las está usando. Por favor, deme la autorización para que el señor se retire de manera inmediata del área de trabajo, ya que representa un acto, está realizando actos subestándares sin su equipo de protección idóneo. Entonces, el señor gerente, el señor de jefe de operaciones ¿te da la autorización? Correcto, que salga. Si en caso no lo hace, y así sucesivamente vas subiendo de jerarquía. Entonces, ya cuando llegas, digamos, a un nivel en el que, pues, literalmente tengan que participar la alta dirección, como por ejemplo un gerente o un dueño, por decirlo así, ya te van a solicitar en este caso que tú emitas un informe. Y tras ello, ya la participación de manera inmediata de esta alta jerarquía, de esta alta dirección, en que el señor se retire. ¿No? En este caso, ya asumiendo una responsabilidad y una falta grave adentro del cumplimiento de las obligaciones y sobre todo de las obligaciones de la empresa, porque esto representa
una parte negativa del no cumplimiento de la ley. Y entonces, el no cumplir con la ley implica tener sanciones inmediatas dentro de una fiscalización. Dentro del mismo, ¿quiénes pueden desarrollar este tipo de inspecciones? En primer lugar, las, la persona que tiene conocimiento de su área, la persona que tiene conocimiento en seguridad y la persona que tiene conocimiento de causa para poder desarrollar esas actividades lo puede hacer. Sin embargo, como seguridad y salud en el trabajo, lo recomendable es que quienes hagan estas inspecciones son los supervisores de seguridad, el comité mismo, el brigadista, el jefe de área. ¿De acuerdo? Esos son los principales que deben realizar las inspecciones. Ingeniero, pero ¿por qué no lo puede ser un asistente? Ah, ok, no lo puede hacer porque directamente quien firma que todo está en orden es la persona encargada del área y no lo puede desarrollar un asistente. Entonces, no puedes dejarle o no puedes brindarle esa facilidad a un asistente porque él inmediatamente te va a decir, ah, no, si todo está ok, todo está conforme. Y si no lo está, entonces eso entra como un objetivo de cumplimiento que sí o sí las personas encargadas de área deben desarrollar para evitar estos conflictos de manera innecesaria. Entonces, el objetivo de las inspecciones, ya, inclusive estas pueden ser de manera interna y de manera externa. De manera interna, como les decía, lo gestiona o lo desarrollan los encargados de área, el supervisor de seguridad, los brigadistas como tal y el propio comité. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el verificar que se cumpla con el sistema integrado de gestión y la legislación aplicable, sí, porque esto nos va a permitir materializar el cumplimiento legal de la ley. Ahora, con relación a las inspecciones externas, se relacionan bastante con las auditorías como tal. Estas son preventivas, se preparan para las auditorías como tal y se detectan oportunidades de mejora. Ingeniero, pero también existen auditorías internas. Sí, también existen auditorías internas. Estas son elaboradas o son realizadas con la finalidad de poder estar preparados ante una auditoría externa o una fiscalización de SUNAFIL. ¿Esto por qué les digo? Porque ante el cumplimiento del tal no vas a poder pagar una multa. Pero si lo estuviera y si no lo estuvieras, tienes que pagar una multa, ¿no? Entonces, dentro de lo que corresponde, existen listas de verificación. Estas listas de verificación vienen contempladas ¿para qué? Para que puedan ser una herramienta en realidad que nos permite evaluar el estado en primer lugar, el Estado, que si se cumple, todos los requisitos están óptimos, etcétera, dentro del tema de seguridad. Y mediante ciertos ítems que nos ayudan a nosotros a estandarizar ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, dependiendo bastante del cronograma que tú trabajes. Porque, dadas las circunstancias, nos facilita nos facilita la cobertura total de la prevención de riesgos. Entonces, dentro de esta existen, como yo les decía, las inspecciones o los famosos checklists. No solamente está el checklist inicial o el checklist línea base, sino también están ciertos mecanismos que nos ayudan a nosotros de manera preventiva y correctiva, por ejemplo, en el caso de los equipos, en el caso de los procesos, en el caso por parte de la normativa ISO 45001 que nos ayudan a manifestar todo lo que ya hemos asegurado en la cobertura total de los riesgos. Es importante que dentro de las inspecciones nosotros determinamos ciertos hallazgos que a nosotros nos ayudan a poder verificar, ¿no? Cuáles son las desviaciones, por qué no se está cumpliendo con con el sistema integrado, las observaciones de manera preventiva con la finalidad de que puedan detectar estas anomalías dentro de una inspección. Nos permiten, por ejemplo, determinar tipos de hallazgo como falta de señalizaciones, cables expuestos, procedimientos incorrectos, condiciones inseguras, ¿no? Que en realidad nos ayudan a
establecer niveles. En realidad, todos estos hallazgos y dentro de las inspecciones existen niveles. Por ejemplo, en el caso del hallazgo de esta persona que no utilizaba correctamente sus EPPs, este para mí en lo particular es un hallazgo crítico. Ingeniero, pero ¿por qué es un hallazgo crítico? Ah, por varias razones. En primer lugar, porque la persona para entrar acá tuvo una inducción de seguridad. Generalmente las inducciones duran 8 horas como tal y están programadas para que el personal que ingresante o personal reingresante o personal que tenga que desarrollar actividades, así sea contratista, pues tiene que cumplir con respetar las decisiones basadas en seguridad dentro de la empresa a la cual presta un servicio. En segundo lugar, porque se le entregó todo lo necesario para que esta persona pueda desarrollar su trabajo. Y ante el no cumplimiento de sus obligaciones es una falta grave. Y eso está contemplado dentro de su manual. En tercer lugar, porque representa una negatividad o representa un factor para que los riesgos se materialicen dentro de un peligro existente. Y por último lugar, el exceso de confianza a mí no me faculta de poder desarrollar de manera adecuada mis trabajos porque estoy propenso a sufrir un accidente. Son varias razones por las cuales una persona puede, un responsable de seguridad puede inclusive hasta paralizar las actividades si es que éste en realidad no presta las condiciones necesarias. En mi experiencia he podido desarrollar a paralizar las actividades porque las personas, por más de que se les explicaba, por más de que tenías que desarrollar las actividades de acuerdo a ley, no lo hacían, no querían, se, se ponían en un pretexto, ¿no? No, pero que tenemos que avanzar, que si no avanzamos, que esto me incomoda, o sea, son cosas pero tienes que cumplirlo. Y si no lo hacías, lastimosamente paralizas las actividades. Y eso, ojo, que cuando tú paralizas un trabajo, se te va a venir en cargamontón el de operaciones, el de producción, el de calidad, el de, en estos casos, ya la alta dirección, te van a hacer preguntas, te van a investigar. ¿Por qué lo has paralizado? Correcto, ya, he paralizado la obra por tal motivo. Aquí está mi informe, aquí están mis evidencias. Por favor, denme la autorización de desarrollar una retroalimentación al personal para que puedan nuevamente activar las operaciones. ¿Ok? Tú te validas o te facultas con esto porque dentro de las inspecciones externas, si existe una fiscalización y tú dejas pasar esto y el fiscalizador detecta que el personal no desarrolla correctamente sus actividades, pues lastimosamente también va a tener que pagar una sanción, una multa, vas a ser tú. Y eso marca o mancha de manera directa la experiencia como supervisor de seguridad que puedes estar generando, ¿no? Entonces, en este caso, la clasificación de hallazgos sí es un criterio que debemos manejar porque en este caso la importancia de salvaguardar la integridad de la vida es de manera unánime. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que se detecta, como les comenté en el ejemplo, solicitas, ¿no? Que se haga la retroalimentación para ¿por qué solicitas una retroalimentación? Porque en realidad lo que tienes que hacer ahí es desarrollar seguimientos a las acciones de esta persona. Entonces, si es que en realidad ya hiciste la paralización de las actividades, generaste tus evidencias, generaste tu reporte, generaste que se vuelva a desarrollar nuevamente las actividades tras una reinducción como tal, es importante hacerle este seguimiento porque nos permite verificar si es que realmente lo entendieron, ¿no? Es decir, no, ahí viene el ingeniero que nos paralizó la obra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te vuelvo a paralizar? No, en son de broma, pues puedes llegar a estimular
a esos criterios en el que si yo no uso correctamente mis equipos, porque es una obligación mía, el señor que está encargado de seguridad puede venir de manera directa y puede paralizar las actividades, ¿no? Entonces, la importancia del seguimiento como tal me asegura los cierres de los hallazgos que yo he determinado, sí, por el mismo y simple y sencillo hecho de que ya desarrollé nuevamente un proceso de inducción y que en este caso, para hacer recordar o refrescarle el cerebrito a los señores que en este caso trabajan de manera insegura, pues evita reincidencias. Eso es a lo que nosotros vamos, es a evitar las reincidencias que en este caso puedan suceder más adelante. Y en realidad nos ayuda bastante también a la mejora continua, porque si detectamos nuevamente es porque evidentemente tienes un problema en tu sistema integrado de gestión y no debes tener desviaciones dentro del mismo. En estos casos siempre es bueno establecer etapas, ¿de acuerdo? Y dentro de estas etapas, a la par debemos considerar los indicadores de seguimiento. Estos indicadores me permiten a mí poder determinar el factor de cumplimiento. Como ya vimos anteriormente en el programa anual, nosotros desarrollábamos que por cada ítem programado debíamos ejecutarlo tal cual para el cumplimiento y sobre todo la verificación de manera inmediata del mismo. Entonces, en este caso, los tiempos promedios para mí son fundamentales. Los tiempos, la cantidad de reincidencias que pueden existir, el número de trabajadores capacitados, el número de trabajadores por capacitar, el número de accidentabilidad, los porcentajes de hallazgos cerrados, porque a veces también nos solicitan eso y si no lo tenemos, pues de manera inmediata es una observación. Ojo. No quiere decir que cuando tenemos, por ejemplo, una inspección externa, una auditoría externa, y no encuentran o no sé, si nos pidieran, ¿no? El caso del porcentaje de hallazgos cerrados, no quiere decir que si no los tuvieras en el momento, no quiere decir de que tú de manera directa vas a pagar o vas a tener una sanción de manera inmediata. Esto en primera instancia se cumple como una observación. Y dentro del detalle del informe del auditor externo o del fiscalizador, te colocan, ¿no? Se ha detectado tal y tal cosa y tiene un plazo de 15 días hábiles a partir del día de hoy para poder levantar o subsanar las observaciones encontradas dentro de la auditoría. Ok, entonces, ¿qué es lo que haces? Acumulas tu información real, especificas de manera estadística y detectas el hallazgo o encuentras el hallazgo, el porcentaje de hallazgos que tú puedes haber cerrado dentro de tu sistema integrado de gestión. ¿De acuerdo? Siempre es importante respetar los tiempos y sobre todo cumplir, porque si no se llegara a cumplir, nuevamente vas a recaer en el proceso de solicitar la ampliación de días, llegar a un mal criterio y si no llegas a cumplirlos, ya ahí sí tendrías que tener una sanción de manera inmediata, que puede incluir inclusive hasta llegar al cierre de las operaciones como tal. Bien, como parte final de este curso, es importante determinar que las inspecciones de seguridad para nosotros son una herramienta muy, pero muy eficaz y sobre todo eficiente porque nos permite corregir desviaciones y que en este caso fortalecemos nuestro sistema. Es importante garantizar siempre la mejora continua. Un supervisor o un encargado de seguridad tiene siempre que velar por la mejora para que esto resulte de manera eficiente y tenga eficacia en el cumplimiento de la normatividad y sobre todo en el tema legal que uno trabaja. La ley es clara, señores, la ley es clara en el cumplimiento. Si tú no cumples, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? En resumen. Bien, vamos a compartir la información de lo que les estaba comentando. Ok, muy bien. Volvemos al sistema integrado de gestión, en el cual tenemos un ítem que son, digamos, los formatos que en este caso em, se manejarían. Y acá tenemos algo en particular, los formatos de inspección.
Estos formatos de inspección a nosotros nos ayudan a establecer, ¿sí? Los formatos de inspección. Bueno, este es un formato de inspección de maquinaria, ¿de acuerdo? En el que nosotros podemos determinar el estado situacional. Generalmente el encargado de la maquinaria es quien lo desarrolla antes de iniciar las actividades como tal, ¿sí? Tenemos también un otro ejemplo, ok, inspecciones de seguridad ok, esto corresponde a una inspección de equipos y equipos, utensilios y equipos de emergencia que por lo general te solicita según los ítems, como ya habíamos apreciado en en el PPT, y en base a estas preguntas, lo que solicitas es verificar su cumplimiento o no. Y si es que encuentras u observas un hallazgo en general, lo detallas, tienes una acción correctiva o una recomendación, y lo importante aquí de todo esto es la evidencia fotográfica. Ok, toda evidencia, en algunas ocasiones y de manera chistosa te dicen, ¿no? Entonces estudiado para fotógrafo, ¿no? Ok, está bien, yo tomo las fotos, pero es para la evidencia. O sea, si no tomo fotos, ¿cómo sustento lo que yo digo? ¿No? Entonces, eso me ayuda bastante a poder programar. Lo recomendable es que por cada ítem tú tomes una evidencia fotográfica y lo plasmes, ¿no? Aquí es importante determinar qué observaciones has encontrado la inspección que has desarrollado, y aquí los datos, ¿no? De quién ha desarrollado la inspección, o y en este caso la firma como tal, ¿no? Ok, así como este existe por áreas, ¿de acuerdo? Existe por áreas, ¿de acuerdo? Pero aquí hay algo muy importante que debemos trabajar. Es que, a ver, déjeme chequear. Ya, este es de botiquines, pero aquí hay un factor. Recordemos que dentro del PPT habíamos mencionado acciones de mejora, habíamos mencionado acciones correctivas. Ok, dentro de la inspección, nosotros, planificadas o no planificadas, utilizamos ciertos formatos, ¿no? En este caso, tenemos el de acciones de mejora, cuando ya vamos a determinar ciertos criterios dentro dentro del trabajo. Aquí especificamos las causas de no conformidad, por qué, el famoso por qué, ¿no? Lo que estábamos hablando del árbol de causalidad. Entonces, las actividades de acciones correctivas y o preventivas que debemos establecer para su criterio de mejora correctiva. En el caso, si es que nosotros volvemos a inspeccionar y se vuelve a considerar que necesitas corregir ese aspecto, ya entra a tallar como acción correctiva. Dentro de los hallazgos, aquí consideramos las auditorías, ya que estos formatos en realidad nos sirven a nosotros para poder gestionar en algún momento un proceso de análisis basado en la seguridad, y que en este caso estaríamos utilizando de cierta forma la normativa ISO 45001, acoplándola o normalizándola basándote en la ley, ¿de acuerdo? Que es algo, dice ingeniero, pues muy tedioso, pero lo puedes hacer. O sea, es algo que de manera unánime te salvaguarda también la información. Ahora, no solamente están estos formatos, sino también es esencial que, a ver, por aquí está, a ver. A ver, un momento. Ok, dentro del mismo, a ver, no, ok, estoy metiéndome en otro lado que no debo meter. Ok, dentro del mismo, cuando nosotros desarrollamos las actividades o las charlas de seguridad, basándonos en la inspección planificada o no planificada, es importante resaltar lo siguiente, que basándonos en el registro.
o en, digamos, en las actividades que tú vas a desarrollar como tal, pues es importante resaltar que también debe existir un registro de las personas participantes. No solamente está el registrar las acciones de manera inmediata, sino a corregir también, sino también especificar el tipo de registro o especificar quiénes son los partícipes como tal del proceso. Es que es necesario también aquí, en este caso, especificar de qué tema o qué desarrollo vas a hacer dentro de tu cronograma y basado en eso, pues especificas o estableces qué va a ser una observación planificada, vas a establecer una auditoría, de qué área, pues, ¿no? Está bien, ya voy a hacer una auditoría interna del área de seguridad, ok. Entonces voy a entrar en el área de seguridad, yo como miembro del comité establezco una verificación y listo. Entonces aquí en esta parte tendríamos que determinar los datos de la persona, el cargo, el área y sobre todo la firma. ¿De acuerdo? De la persona que está involucrada. En la parte de abajo ya es bueno, ¿no? Se le colocan las observaciones, los datos de quien realizó el reporte o el registro, en este caso, y su firma como corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, es importante determinar estos aspectos para que nosotros tengamos el sustento de manera inmediata ante una posible fiscalización o ante un posible evento que pueda suceder. Como pudieron apreciar en el evento del accidente que presentamos, pues se necesitó de esta información, de estos formatos para poder especificar el tipo de demostración o el tipo de informe que se debió tocar en ese momento. ¿Ok? Entonces, muy bien, listo. Bueno, eso sería con respecto al tema de la formatería en el caso de el sistema integrado de gestión. En realidad tú puedes manejar mucha información con respecto a la seguridad, ¿no? Pero lo ideal es de que tú te mantengas con toda la información necesaria. ¿De acuerdo? Existen muchos temas del cual la seguridad y salud en el trabajo se establece por el manejo de muchos criterios en sí y es esencial de que manejemos, sí, es esencial de que manejemos todos los criterios necesarios para poder establecer un mejor análisis dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Bien. Hemos llegado a la parte final, queridos estudiantes. Para mí, como les dije en el módulo anterior, es un placer haber dictado este curso, nuevamente resaltando la importancia del análisis de seguridad, sobre todo la cultura preventiva. Es necesario también considerar que las inspecciones te ayudan a salvaguardar la integridad física del personal como tal, y esto pues te ayuda a contemplar los mecanismos de mejora, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, espero que tomen conciencia, aporten a la necesidad de no buscar, en realidad no buscar culpables, sino buscar consecuencias que permitan materializar los riesgos dentro de los ambientes de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es de que nosotros cumplamos una función de manera preventiva ante cualquier posibilidad que exista con respecto a la accidentabilidad o en el caso de un evento específico, por no decirlo, en el caso de los desastres naturales, ¿no? Podemos incluidos salvar vidas con respecto a ello.